Bienvenidos a una nueva entrega de Construyendo Igualdad. Un gusto compartir con ustedes en este espacio que nos invita a mirar más allá de la discapacidad. Hoy conoceremos el primer paso que las personas con discapacidad deben dar para obtener la licencia de conducir tipo F y para realizar el trámite de importación de vehículos. En ambos casos, el Ministerio de Salud Pública cumple una función primordial. Conforme a la ley vigente, a las personas con discapacidad se les otorga la licencia de conducir tipo F, que corresponde a aquellas personas que conduzcan automotores especiales adaptados de acuerdo a su discapacidad y para aquellos que no requieren adaptación alguna por la condición de discapacidad de la persona. Para la obtención de esta licencia, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece como primer paso someterse a una evaluación médica y psicológica que actualmente la realiza el Ministerio de Salud Pública a nivel nacional, en la que se determinará el porcentaje de discapacidad y su idoneidad o no para la obtención de la licencia tipo F. Se debe solicitar un turno mediante la línea telefónica 171 que se otorga a nivel nacional. Con los resultados de esta evaluación, las personas con discapacidad continúan con el trámite respectivo ante la Agencia Nacional de Tránsito. Ya está con nosotros Sandra Núñez, psicóloga calificadora del Ministerio de Salud Pública. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias. Sandra, qué gusto tenerte aquí. Para nosotros es importante hablar de algunos temas y uno de los temas que siempre hemos estado preocupados es ¿por qué la persona con discapacidad tiene que hacer una evaluación psicológica para obtener la licencia tipo F? ¿Cuál es la diferencia que otros ciudadanos no hagan esta misma evaluación? Bueno, realmente debería normarse en el país para que todos los ciudadanos que van a obtener una licencia no realicen solo una prueba psicosensométrica, sino una prueba de funciones mentales, una prueba de funciones visoperceptivas, de personalidad, que es lo que se hace. Más bien yo pienso que están privilegiadas las personas que tienen un carnet de discapacidad porque realmente se van a someter a una prueba en donde se valore sus funciones mentales que deben permitirle la conducción. Sería óptimo para todo el país. Eso quiere decir que garantiza que la persona con discapacidad en ciertos casos, principalmente en discapacidad física, tiene todas sus facultades para manejar, dando una corresponsabilidad que pueda ser emitida su licencia, lo que significa que dentro de estos parámetros podríamos decir que son más seguras para poder obtener una licencia. Definitivamente sí, al momento de la valoración. Porque el tema emocional, psicológico, mental, es un tema realmente que puede cambiar en segundos en la vida de cualquier persona, ¿no? Entonces nosotros nos hacemos corresponsables como calificadores al valorar, al firmar, al emitir un documento, pero nos hacemos corresponsables de lo que estamos encontrando en ese momento de la valoración. Es por eso que la valoración psicológica es fundamental para la emisión del certificado médico psicológico. Nosotros como psicólogos debemos valorar funciones mentales superiores, deben estar en óptimas condiciones, valoramos funciones visoperceptivas, la cual es un requisito para la conducción, y valoramos también personalidad. Si es una persona con una afectación emocional severa, eso se detecta en el momento de las pruebas y se le puede solicitar que haga una terapia de algunos meses y posterior a ello volvemos a valorar. Si es una persona con funciones intelectuales limitadas, se puede suspender el proceso de licencia porque no está en condiciones para la conducción. Por la misma razón que usted preguntó hace un momento, porque no siempre fueron evaluados. Usted sabe cómo obtenían las licencias en épocas anteriores en todo el país, porque usted sabe que recibimos personas de todo el país, entonces no siempre fueron evaluados y tuvieron sus licencias. Y esta es la oportunidad más bien de poder verificar cómo están sus funciones actuales. Y también de tener una conversación sobre la responsabilidad que él está teniendo y asumiendo al conducir un vehículo para sí y para su familia. Un poquito ahí vemos el tema justamente de evitar riesgos, ¿no? Lo acabas de decir al último, Sandra, evitar riesgo para mí y para mi entorno. Así es. Al decirnos que evalúas funciones mentales e intelectuales, estamos queriendo decir que las personas con discapacidad intelectual o psicológica, dependiendo del porcentaje en el carnet, pueden o no acceder, y con la valoración que tú hagas, a la licencia de conducir. No, bueno,
Eso sí no es dependiendo del porcentaje en el carnet. La licencia tipo F se emite para personas con discapacidades físicas exclusivamente. El momento que se emite un carnet para personas con discapacidad visual, con discapacidad intelectual o psicosocial, ya no hay la autorización para la conducción, porque tiene una razón de ser. Uno debe tener funciones mentales absolutamente idóneas, uno debe tener funciones sensoriales visuales óptimas para poder conducir. Entonces, el Sistema Nacional de Calificación está programado de tal manera que no emite certificados para licencia cuando las personas obtienen un carnet de discapacidad intelectual, psicosocial o visual. Pero aclaremos un punto. Hay que aclarar en lo visual, es ceguera total, pero hay baja visión, donde hay personas que sí pueden usar lentes o pueden conducir en la mañana, o sea que sí pueden acceder a una licencia. Y segundo, revisemos el tema de los sordos, que es una condición de discapacidad también que en este país, como en otros países, esas medidas de acción afirmativa han podido realmente obtener licencia. Entonces, en la lógica, muchas veces esas discapacidades sí han accedido a la licencia. En el tema de pérdida de audición, puede ser parcial, total, no hay ningún impedimento para la conducción. Hay las recomendaciones de los espejos retrovisores más grandes y eso. Pero en el tema visual, ya cuando se emite un carnet de discapacidad visual, que quiere decir que puede tener pérdida total de un ojo y pérdida o baja visión del otro ojo, ya no se emite el certificado para licencia. Sí se ha limitado la conducción para estas personas. En décadas anteriores supongo que no fue así, pero actualmente así está diseñado el sistema. Pero tú eres parte de un proceso calificador. En claridad decimos, si es que la persona esa, aquella persona que no tiene visión de un ojo o la pérdida de un ojo, ya no tendría discapacidad, quiere decir que sí podría obtener licencia. Podría obtener la licencia, porque ya no tendría carnet de discapacidad. La pérdida de visión de un ojo, yo no soy la médica calificadora, pero la pérdida de visión de un ojo es 14%. Para obtener un carnet de discapacidad hay que tener 30%. Entonces, al tener pérdida de visión de un ojo y el otro ojo con corrección, mirar 20/20, porque su ojo puede tener una déficit visual, pero ya con lente corrige perfectamente, no obtiene el carnet y conduce con una licencia tipo B, la que él considere. Sandra, cuando hablamos de que en este caso personas con discapacidad física y auditiva son aquellas que pueden acceder a esa valoración psicológica previa a la obtención de la licencia de conducir, alguna de ellas del momento en que no califica, en la evaluación se identifica que no tiene la condición adecuada para conducir. Sí. ¿Después de cuánto tiempo puede volverse a someter a una evaluación o ya es definitivo? ¿Qué criterio tienen ustedes para considerar ese proceso? Yo pienso que es pertinente explicarles cómo es el proceso para la obtención de licencia. Una persona debe llamar al 171, solicitar un turno con el equipo de calificación cercano a su domicilio. El día que acude a la cita, los profesionales calificadores lo primero que hacen es revisar el sistema SIL, que es el sistema de calificación en línea, para verificar si es un carnet emitido por el CONADIS o es un carnet emitido por el Ministerio de Salud. Si fuese un carnet emitido por el CONADIS, la persona tiene que volverse a calificar, porque como sabemos son carnets de años anteriores y posiblemente su condición de limitaciones ha cambiado. Entonces se tiene que volver a calificar. Además, el equipo calificador también revisa el listado de impedimentos para la conducción. Nosotros manejamos un listado en donde hay algunas condiciones médicas físicas que impiden la conducción. Por ejemplo, la epilepsia, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas en etapas avanzadas. Entonces, depende de lo que la persona presente y lo que esté en el listado de impedimentos para la conducción para continuar o no con el proceso. Que puede ser determinante en ese momento. Sí, sí, definitivamente. Cuando la persona tiene un carnet del Ministerio de Salud Pública, en cambio se empieza la valoración psicológica y además se le solicita que obtenga un certificado oftalmológico de agudeza visual con corrección y un certificado audiométrico para verificar sus órganos sensoriales. Cuando ya se concluye la valoración psicológica, se revisa esta situación médica, el médico también hace su valoración, ahí se emite el certificado para licencia. Cuando son las personas con carnet del CONADIS, tienen que calificarse nuevamente. Paralelamente a eso se hace la evaluación psicológica y el día de la calificación se emite el certificado de calificación y el certificado de licencia.
Sandra Núñez recordándonos la importancia de la evaluación psicológica, no solo para personas con discapacidad, en este caso sería importante que todos pasemos por ese tipo de valoración. Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos. Vamos a un corte. Bienvenido Richard Toaza, médico calificador del Ministerio de Salud Pública. Un gusto contar con su presencia en Construyendo Igualdad. Muchas gracias por la invitación. Richard, un gusto que estés con nosotros. Hemos visto que para obtener la licencia tipo F hacemos un procedimiento. Es importante que parte de los requisitos que se necesitan para la importación de un vehículo, y tú como médico en la calificación, es tener esa licencia. ¿Por qué es importante recalificarse para obtener la autorización para importación de vehículo, en el caso de que sea conducido por una persona con discapacidad? Ya, en el caso de importación vehicular, según la ley también de discapacidades, es obligatorio que toda persona que se someta al proceso de importación vehicular tiene que recibir una recalificación de su discapacidad. Entonces, todos los que van al proceso tienen que de ley recalificar su discapacidad, porque muchas personas pueden haber mejorado en sus condiciones de salud y otras pueden, por el contrario, empeorar en su condición de salud. Cuando hacemos de esta valoración para recalificación, ¿usted identifica la posibilidad de la persona de conducir por sí misma? ¿Qué tipo de vehículo? ¿O si debe de ser conducido por una tercera persona? ¿Cuál es la importancia de su valoración justamente para este trámite de importación de vehículo? Cuando se procede a la calificación de discapacidad, obviamente de acuerdo a la condición que presenta el paciente, se valora si el paciente puede conducir el vehículo. Entonces, con las adaptaciones que merece el caso, tiene que venir el vehículo ya importado con adaptaciones. Pero si la persona no puede conducir el vehículo, entonces ahí viene el representante o tercera persona que va a conducir el vehículo. ¿Qué exigencias tienes tú cuando va un representante justamente para pedir la autorización para importación de vehículo de la persona que no puede conducir su vehículo? Puede ser en discapacidad visual, por ejemplo, o intelectual, o una psicosocial. Ya, en el tema de importación para terceras personas, o sea, no se exige que el paciente sea el que conduzca el vehículo. Si el paciente dice no por sí mismo, no quiero conducir el vehículo y va a conducir una tercera persona, no hay según la ley que algo prohíba y diga no, que la tercera persona pueda conducir. Ya depende del paciente también. Si el paciente dice no, mi representante es el que va a conducir, yo no me siento en condiciones de conducir, entonces la tercera persona conduce. Pero si el paciente dice no, yo soy la persona que voy a conducir el vehículo, entonces hace la calificación y de acuerdo a las condiciones que tenga el paciente, si es que tiene que adaptarse el vehículo de acuerdo a la condición del paciente, entonces la persona con discapacidad es la que va a conducir. La tercera persona que puede conducir, ¿ustedes tienen algún criterio para identificar quién puede ser o por su parte no sale esa identificación? No sale. O sea, la persona, claro que dice que puede ser un pariente cercano. La ley no dice, no prohíbe que sea que sea pariente o no pariente del paciente con discapacidad. O sea, puede ser una tercera persona cualquiera, ya es de condición del paciente, o sea, que autorice a la persona. Richard, ¿qué valoraciones específicas haces en un examen médico para ver su capacidad de poder tener las habilidades para conducir un vehículo? Ya, eso depende también de los certificados médicos que traiga del especialista. Nosotros calificamos o recalificamos, en este caso en importación vehicular, de acuerdo a los certificados que emita el especialista del paciente. Entonces nosotros de acuerdo a eso, nosotros calificamos y vemos las condiciones del paciente y si requiere adaptaciones del vehículo, también nosotros emitimos esas condiciones que tiene que tener el vehículo. La pregunta del millón, ¿es rápido el procedimiento? No. Realmente, bueno, la calificación de nosotros por los equipos calificadores es rápida. O sea, se califica, cogen el turno y el equipo calificador se encarga de hacer todo el procedimiento que es de recalificación, pero ya los trámites legales son los que se demoran. Eso ya cuando pasa auditoría que tenemos ahora, auditorías cruzadas con Guayas, y luego pasa a la nacional y de ahí al SENAE, pero eso ya son cuestiones que ya salen de nuestra capacidad de calificación.
Richard Toaza, muchas gracias. Nos ha estado comentando la importancia y la necesidad de una recalificación de discapacidad para el trámite de importación de vehículos. Y para conocer un poquito más sobre este procedimiento, les invitamos al siguiente reportaje. Uno de los beneficios que otorga la Ley Orgánica de Discapacidades es que los ciudadanos puedan realizar la importación de vehículos destinados al uso particular o colectivo de personas con discapacidad a solicitud de estas o de las personas naturales y jurídicas que tengan legalmente bajo su protección o cuidado a la persona con discapacidad. En estos casos, gozarán de exenciones del pago de tributos al comercio exterior, impuestos al valor agregado e impuestos a los consumos especiales, con excepción de las tasas portuarias y de almacenaje. Para uso personal, los vehículos a importarse deben tener un precio FOB máximo equivalente a 60 salarios básicos unificados, y en el caso de vehículos de transporte colectivo, se aplicarán las exenciones con un precio FOB máximo equivalente a 120 salarios básicos unificados. El primer paso para iniciar el proceso de importación de vehículos es la calificación o recalificación de discapacidad. En el caso de personas que por primera vez van a obtener su calificación y están interesadas en acceder al beneficio de importación de vehículos, deberán indicar su interés en este procedimiento para que la calificación se realice tomando en cuenta el mismo. En el caso de personas que ya cuentan con carnet de discapacidad, necesariamente deberán someterse a una recalificación de discapacidad para que la misma considere el proceso de importación de vehículos. El equipo calificador evalúa las posibilidades médicas de conducción por parte de la persona con discapacidad o, en su defecto, sugerirá la conducción por parte de un tercero, señalando las características del vehículo: ortopédico, mandos manuales, automático, mecánico, entre otros. Adicionalmente, se planifica una visita domiciliaria a la persona interesada para verificar sus condiciones económicas y sociales que respalden la posibilidad de costear el precio del vehículo a ser importado. Para acceder a este primer paso en el trámite de importación de vehículos, se debe solicitar un turno mediante la línea telefónica 171 que se otorga a nivel nacional. Una vez que se ha realizado este procedimiento y se han obtenido los respectivos documentos que tienen validez por un año, la persona continuará con el trámite dentro del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. En Construyendo Igualdad ya contamos con la presencia de Irma Jima, trabajadora social, parte fundamental del proceso de valoración previa a la calificación para importación de vehículos. Bienvenida, Irma. Muchas gracias. Qué gusto, Irma, que estés con nosotros. Cuando uno obtiene el carnet de discapacidad por primera vez, no siempre se hace la visita para poderlo irlo a ver al usuario que quiere sacar el carnet, pero para la importación de vehículo sí es importante hacer la visita a domicilio. ¿Por qué es importante hacer esa visita al usuario cuando desea importar un vehículo? Dentro del marco de trabajo social es muy importante visitar, conocer las condiciones económicas en las que vive el paciente con discapacidad, su entorno familiar, qué barreras de acceso, dificultad en la vivienda tiene el paciente con discapacidad, sobre todo si es una discapacidad física que impida su movilidad. Nosotros, mediante la visita domiciliaria, verificamos las condiciones del paciente con discapacidad, sus condiciones económicas, su factor familiar, el entorno en el cual se desenvuelve. Es muy importante nosotros prevalecer la condición del usuario. Pero al prevalecer esa condición, principalmente, ¿cuál es el objetivo? Ver que en las ciertas circunstancias su economía le permite el poder adquirir un vehículo, el financiar un vehículo, o ser un posible sospechoso de que le están usando para importar un vehículo. Viene a ser las dos condiciones. Es muy importante saber la condición en la que está el paciente con discapacidad. Para trabajo social
es muy importante, si es que hay una barrera de acceso, primero adecuar esa barrera de acceso para facilitar en una discapacidad física la movilidad del paciente. Y también, como usted lo acaba de mencionar, ver si el paciente con discapacidad va a ser el beneficiario de esa importación vehicular. Y conocer la persona que va a ser si él no puede conducir, la persona que está al tanto y que él va a conducir el vehículo del paciente. Es muy importante verificar todos esos datos, cómo es entablarnos en el grupo familiar y hacer la investigación respectiva. Conocer la condición económica, si el paciente está en la capacidad de pago, en la capacidad de endeudamiento para adquirir dicho vehículo. Entendemos de esa manera que en esa visita que se hace es justamente darle una garantía, ¿no?, a la persona de que sí pueda costear, en este caso, el vehículo, el trámite que quiere hacer. Pero en lo que nos comenta Irma, por ejemplo, en verificar la accesibilidad a la vivienda, ¿eso en qué influye en su decisión o en su informe favorable para la importación del vehículo? Es muy importante que la importación de un vehículo no altere las actividades de la vida diaria, ni altere la parte económica del paciente con discapacidad. Es muy importante que un paciente con una discapacidad física, sobre todo en silla de ruedas, tenga la factibilidad de movilidad, una barrera arquitectónica, una rampa de seguridad. Es muy importante. Luego viene la parte económica y la parte de lo que es la importación, que sería lo subsecuente. Pero ¿de qué te respalda a ti? El trabajo social verifica los certificados, por ejemplo, si presenta certificados bancarios, por ejemplo, el rol de pagos, los ahorros que puede tener en una libreta de ahorros, digamos que si la casa es propia, tendría que presentar el pago del impuesto predial. ¿Cómo verifican ustedes que esos documentos sean reales? Porque ahí hay un procedimiento que luego creo que se va a escanear para cumplir un sistema que tiene la SENAE, si no me equivoco. Sí, nosotros al usuario, al familiar, al paciente con discapacidad, nosotros les indicamos que llamen al 171 y cojan la cita para lo que es calificación. El 171 les informa el correo electrónico al cual tienen que enviar toda la documentación en PDF, escaneada. Ahí adjuntan todos los documentos, el formulario 107, que es donde está el diagnóstico, toda la parte médica del paciente, la copia de la cédula y el carnet de discapacidad. Luego que envían esta documentación, les dan mediante correo electrónico el código de importación. Con este código de importación llaman nuevamente al 171 y se les agenda una cita en la unidad, y ahí el médico calificador es la persona que le da todos los documentos previos. Como usted lo acaba de mencionar, lo que son certificados bancarios, todo lo que solvente la parte económica y la capacidad de endeudamiento del usuario. Verificamos en la parte de la visita domiciliaria y directamente la institución que es la encargada de aprobar el proceso, todo lo que nosotros realizamos es directamente la SENAE. Ustedes pasan primero por el médico calificador y él deriva entonces, en este caso, a la visita que tendrá que hacer por su parte. Exactamente. Muy bien, Irma, gracias realmente por comentarnos. Y este procedimiento va a ser tratado de mejor manera la próxima semana también desde la SENAE, que nos comentará cómo continúan los pasos para el trámite de importación de vehículos. No se pierdan. Recuerda que toda persona con discapacidad que conduzca debe tener la licencia tipo F. Con esta licencia puedes conducir tu vehículo personal, taxis y camionetas de hasta 3.500 kilogramos de peso. La licencia la emite la Agencia Nacional de Tránsito. Infórmate, necesitas saberlo. Esta semana continuaremos aprendiendo más sobre la lengua de señas. Nuestro instructor Vinicio Vaquero nos enseñará nuevos términos. Hola, ¿recuerdan las señas que aprendimos la semana pasada? ¿Repasaron? Bueno, recordemos. Primero, saludos cordiales. Segundo, buenos días. Tercero, buenas tardes.
Cuarto, buenas noches. Hoy les enseñaré otras señas. Recuérdalas. Tu nombre. Tu nombre. Cédula. Pasaporte. Pasaporte. Por favor. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de Construyendo Igualdad. Los esperamos la próxima semana con más información y orientación sobre la atención a las personas con discapacidad de nuestro país.